Buenos días, mi nombre es Daniel González Rodal y presento junto con Alba Orea Soufi el trabajo titulado Integración del diseño experimental y el análisis estadístico en la formación biomédica mediante codocencia, desarrollado en el contexto del grado de biomedicina en la Universidad Francisco de Vitoria. La propuesta surge de una preocupación docente muy concreta, la dificultad que presenta parte del alumnado para conectar lo que aprende en bioestadística básica con lo que posteriormente necesita aplicar en asignaturas experimentales, especialmente en alguna como metodología de la experimentación. El objetivo general del proyecto es superar esa fragmentación y ayudar al estudiante a comprender la investigación biomédica como un proceso continuo, desde la formulación de las hipótesis hasta el análisis, pasando por la interpretación y la toma de decisiones basada en evidencia. El punto de partida es una dificultad observada de forma recurrente en el grado de biomedicina. El alumnado aprende contenidos estadísticos y contenidos experimentales en momentos distintos, con poca conexión explícita entre ellos. Por un lado, bioestadística básica, impartida en primer curso, introduce herramientas fundamentales para el análisis de datos, la inferencia y la toma de decisiones. Sin embargo, cuando estos contenidos se presentan de forma descontextualizada, algunos estudiantes los perciben como abstractos, difíciles y alejados de la práctica biomédica. Por otro lado, en metodología de la experimentación, el alumnado trabaja con técnicas de laboratorio, interpretación de resultados y comunicación científica. Pero existe el riesgo de que la atención se centre principalmente en ejecutar protocolos sin profundizar suficientemente en la validación cuantitativa de la evidencia generada. El problema aparece con claridad cuando el estudiante debe integrar ambas dimensiones: elegir un análisis estadístico en función del diseño experimental, interpretar resultados en contexto o justificar una conclusión científica. En esos casos, con frecuencia aparecen aplicaciones mecánicas de técnicas, interpretaciones superficiales o dificultades para conectar hipótesis, diseño, datos, análisis y conclusiones. Por tanto, la necesidad educativa es pasar de asignaturas percibidas como compartimentos estancos a una experiencia integrada de razonamiento biomédico. El objetivo principal del proyecto no es únicamente mejorar el rendimiento en dos asignaturas concretas, sino favorecer una comprensión más integrada, aplicada y significativa del proceso investigador. La propuesta se dirige al alumnado del grado en biomedicina, especialmente estudiantes de primero y segundo curso. Este alumnado suele mostrar una elevada motivación por la práctica biomédica y por la investigación, pero también una formación cuantitativa heterogénea y una experiencia limitada en análisis de datos aplicado. La intervención conecta dos asignaturas clave: bioestadística básica, en primer curso, y metodología de la experimentación, en segundo. Esta secuencia permite plantear una trayectoria formativa progresiva. Primero se introducen las herramientas estadísticas en contextos biomédicos y posteriormente se recuperan y aplican en situaciones experimentales reales o simuladas. El resultado formativo esperado es que el estudiante no vea la estadística como un conjunto de fórmulas aisladas, sino como una herramienta necesaria para formular hipótesis, diseñar experimentos, analizar datos, interpretar resultados, comunicar evidencia científica y tomar decisiones fundamentadas. La innovación se basa en una idea sencilla pero con importantes aplicaciones docentes: que el alumnado deje de hacer estadística como una serie de procedimientos desconectados y empiece a utilizarla como una herramienta para interpretar evidencia biomédica. Para ello, la propuesta combina 4 elementos principales: codocencia, problemas biomédicos, análisis de datos con Excel e inteligencia artificial como apoyo crítico. El cambio de enfoque es importante. En el modelo tradicional, los estudiantes pueden trabajar ejercicios estadísticos separados del laboratorio y prácticas experimentales centradas sobre todo en ejecutar protocolos. En cambio, en esta propuesta se plantean situaciones de aprendizaje en las que deben recorrer el proceso de investigador completo: formular hipótesis, diseñar experimentos, analizar datos, interpretar resultados y defender decisiones. También se incorpora la inteligencia artificial, pero no como sustituto del razonamiento del estudiante. La IA se utiliza como una herramienta de contraste. Permite revisar decisiones, detectar posibles problemas, formular mejores preguntas y discutir alternativas. En este sentido, el objetivo es promover un uso responsable, crítico y reflexivo de la IA, siempre subordinado al criterio biomédico y científico del alumnado. La intervención se concreta en tres actividades principales que recorren distintas fases del proceso investigador. La primera actividad se va a titular Diagnóstico bajo incertidumbre más IA clínica. En ella, el alumnado trabaja con un caso de cribado diagnóstico y debe analizar parámetros como sensibilidad, especificidad, valores predictivos o riesgo relativo. Lo importante no es solo calcular esos indicadores, sino decidir si una prueba diagnóstica debería implementarse o no en un contexto clínico concreto. Posteriormente, esa decisión se contrasta con una recomendación generada por una IA clínica simulada. La segunda actividad, el experimento imperfecto más IA, es una actividad en la que los estudiantes reciben un experimento biomédico deliberadamente mal diseñado, con errores metodológicos como sesgos, ausencia de controles o análisis estadísticos inadecuados. Su tarea consiste en detectar esos fallos, justificar por qué comprometen la validez del estudio y proponer un rediseño experimental más riguroso. La tercera actividad se denomina de la pipette al paper, y aquí vamos a simular el ciclo completo de una investigación biomédica.
A partir de una pregunta científica, formularemos hipótesis, diseñaremos el experimento, analizaremos los datos y redactaremos una sección breve de resultados con un formato similar, aunque reducido al de un artículo científico. De forma transversal se va a incorporar un diario del investigador, en el que el alumnado reflexionará sobre sus decisiones metodológicas, los errores detectados, los cambios introducidos y el papel que ha tenido la IA en su proceso de aprendizaje. Excel se va a mantener como herramienta central por su accesibilidad y porque permite trabajar el análisis de datos en un entorno familiar y razonablemente transferible. En la presente diapositiva podemos observar cómo se resumen las 4 actividades que articula la intervención. El análisis crítico, diseño experimentales con apoyo de la IA, la integración completa del proceso investigador, la toma de decisiones clínicas basadas en evidencia y la reflexión metacognitiva del alumnado. Todas ellas convergen en una misma idea, que el estudiante aprenda a diseñar, analizar, interpretar y decidir como investigador biomédico, integrando bioestadística, metodología de la experimentación e inteligencia artificial de forma crítica y reflexiva. El proyecto está diseñado como una intervención longitudinal distribuida en 3 fases. La primera fase corresponde a la planificación e inicio, entre junio y enero. En esta etapa se diseñan los casos biomédicos, los datasets experimentales, las rúbricas de evaluación y los protocolos de uso responsable de IA. Además, se empieza a introducir la aplicabilidad biomédica de la estadística en bioestadística básica mediante problemas reales y análisis de datos en Excel. La segunda fase es la de codocencia e integración, entre enero y junio. Aquí se reactivan los conocimientos estadísticos en metodología de la experimentación y se desarrollan las sesiones compartidas entre docentes. En el momento en el que actividades como el experimento imperfecto o de la bipetal paper permiten conectar laboratorio, análisis estadístico e interpretación crítica. La tercera fase se centra en la evaluación y transferencia, entre junio y julio. En ella se analizan cuestionarios, productos de aula y desempeño en tareas integradas, además de preparar la difusión de resultados y la posible adaptación de modelos a otras asignaturas o titulaciones. Es importante señalar que el proyecto se encuentra todavía en fase de desarrollo. Por tanto, los resultados que se presentan deben entenderse como preliminares. Son indicios de impacto, pero no una evaluación longitudinal cerrada. Los primeros resultados obtenidos proceden de un cuestionario de satisfacción y percepción realizado tras una sesión integrada de codocencia centrada en el análisis de datos biomédicos mediante Excel. La valoración global fue muy positiva, con una media aproximada de 4,66 sobre 5 en los ítems evaluados. Destacan especialmente 2 aspectos: la mejora percibida en el uso de Excel para el análisis de datos y la comprensión de cómo se realiza la investigación científica, ambas con puntuaciones de 4,8 sobre 5. También se obtuvieron valoraciones elevadas en la comprensión de datos experimentales reales, en la percepción de que el contexto biológico facilita la comprensión estadística, en la subsanación de carencias previas en estadística y en la disposición del alumnado a participar de nuevo en actividades similares. Dichos datos deben interpretarse con prudencia porque proceden de una fase inicial del proyecto. Sin embargo, apuntan en una dirección clara. Cuando la estadística se trabaja en contextos biomédicos reales o verosímiles, el alumnado percibe mejor su utilidad y conecta con mayor facilidad en el análisis de datos con la investigación experimental. A modo de conclusión, podemos destacar 4 ideas principales. En primer lugar, la propuesta permite conectar 2 asignaturas clave del grado en biomedicina y ayuda a comprender la investigación biomédica como un proceso continuo. La estadística deja de aparecer como un bloque separado y empieza a integrarse en la lógica del diseño experimental, la interpretación y la toma de decisiones. En segundo lugar, los resultados preliminares muestran una respuesta positiva del alumnado, especialmente en relación con la comprensión del proceso investigador y el uso de Excel para analizar datos experimentales. En tercer lugar, la inteligencia artificial se integra desde una perspectiva crítica y responsable. No se utiliza para sustituir el razonamiento científico, sino para estimularlo. El estudiante debe contrastar, revisar, cuestionar y justificar sus propias decisiones. Por último, la codocencia se revela como una estrategia especialmente valiosa para construir un discurso común entre docentes y asignaturas. Permite reducir la separación entre contenidos metodológicos y estadísticos y favorece que el alumnado vea la investigación biomédica como una actividad integrada, no como una suma de tareas independientes. En definitiva, el proyecto representa un primer paso hacia una enseñanza más coherente con las competencias que necesita un futuro investigador biomédico. Uno de los valores principales de la propuesta es su potencial de transferencia. Aunque el proyecto se ha diseñado específicamente para el grado en biomedicina, el problema que aborda no es exclusivo de esta titulación. En muchas áreas biosanitarias existe una separación similar entre contenidos metodológicos, análisis de datos y práctica experimental. Por ello, el modelo puede adaptarse a titulaciones como biotecnología, farmacia, medicina, enfermería, genética o ingeniería biomédica, especialmente en asignaturas donde el alumnado debe interpretar datos experimentales y tomar decisiones basadas en evidencia. Lo transferible no es solo una actividad puntual. El proyecto genera un conjunto de materiales reutilizables, una guía de codocencia, casos biomédicos, datasets en Excel, rúbricas de evaluación, protocolos de uso de IA y cuestionarios de seguimiento.
Pero además de los materiales, se transfiere una estrategia pedagógica, trabajar con problemas auténticos, integrar laboratorio y análisis de datos y utilizar la IA como apoyo reflexivo y no como respuesta automática. La idea central es que aprender estadística y metodología no debe significar memorizar procedimientos, sino desarrollar la capacidad de pensar, interpretar, comunicar y decidir como un investigador biomédico. Para finalizar, queremos agradecer la atención prestada y, por supuesto, quedamos a disposición de los participantes para cualquier comentario, pregunta o sugerencia en el foro del Congreso. Consideramos que esta propuesta abre una línea de trabajo interesante para seguir evaluando cómo la codocencia, el aprendizaje contextualizado y el uso crítico de la inteligencia artificial pueden contribuir a una formación biomédica más integrada y significativa. Muchas gracias.